empoderando a las personas en el espacio europeo de datos de salud. Este es el primero de una serie de seminarios en abierto que vamos a ofrecer, aunque están particularmente destinados a las personas matriculadas en el programa modular en Derecho Sanitario y Biomedicina, pero que vamos a ofrecer también en abierto y que vamos a grabar para luego ponerlos a disposición en la plataforma del curso. Esta sesión de hoy se marca dentro del módulo Jamonet Empower EHDS, que es Empoderando en el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, y va a tratar sobre la investigación biomédica y en particular sobre los desafíos en el uso de datos de carácter personal. Aquellas personas que están matriculadas en el programa modular de Derecho Sanitario y Biomedicina, pues bueno, saben que este tema puede ser en particular interesante para distintos módulos, aquellos vinculados a la protección de datos y también a la protección de la salud, a la investigación biomédica e incluso también a la evaluación científica de la investigación, es decir, que está vinculado a diferentes módulos y cursos, ¿no? Y aquellas otras personas pues, que se han incorporado o que van a ver en diferido esta sesión, pues bueno, simplemente les puede interesar en el caso de que quieran aproximarse más a lo que supone el uso de datos, en particular en la investigación científica biomédica, es decir, en la investigación con datos no solamente de salud, sino en general datos de carácter personal, porque pueden ser relevantes otro tipo de datos que no sean exactamente datos relativos a la salud, ¿no? Luego comentaremos algo sobre la cuestión de las diferencias entre datos sanitarios y datos de salud. Luego habrá otra sesión impartida por la profesora Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, que precisamente enfocará toda su sesión a la cuestión de los datos. Antiguamente se denominaba datos sensibles o datos especialmente protegidos. Son datos, en definitiva, que guardan una especial protección de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos Europeo y también a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales Española 2018, que son los datos sanitarios, los datos o datos de salud, los datos biométricos y los datos genéticos. Aunque efectivamente entre datos de salud y datos sanitarios puede haber ciertas diferencias si consideramos el concepto de datos sanitarios como datos vinculados a la asistencia sanitaria y datos de salud, datos relativos a la salud de una persona, ¿no? Los datos sanitarios son datos de salud, no todos los datos de salud son datos sanitarios. Puede haber también datos sanitarios, en algún concreto caso, que no sean directamente datos relativos a la salud de las personas, sino datos relativos a la asistencia sanitaria, pero no se refieren a la persona, sino a otras cuestiones del procedimiento, ¿no?, de asistencia sanitaria. Por tanto, son dos categorías diferentes que en inglés en realidad no tienen diferencia, porque el Reglamento General de Protección de Datos, cuando habla de Health Data, y dentro de Health Data nosotros lo traducimos en función de las circunstancias como datos de salud o datos sanitarios. Pero en la sesión o luego comentaremos algo de esto, en la sesión que dedicará la profesora Yolanda Gómez veremos más esta cuestión de los datos, porque también los datos genéticos, los datos biométricos pueden ser, sin duda, datos de salud, sin perjuicio que sean a su vez datos genéticos o datos biométricos. Bien, me ha faltado presentarme, aunque muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve, soy profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED, codirijo con la profesora Yolanda Gómez Sánchez del programa modular en Derecho Sanitario y Biomedicina de Formación Permanente de la UNED, titular de la Cátedra Jamonet de Gobernanza y Regulación en la Área Digital, director de la Cátedra ISAC sobre Derechos Individuales, Ciencia Científica y Operación y coordinador del módulo Jamonet Empoderando a las Personas en el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Junto a eso soy miembro actualmente del Comité de Ética de la Investigación de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también soy vocal desde la perspectiva ética y jurídica de la Comisión Técnica del Banco Nacional de Líneas Celulares del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
en 3.000 líneas de investigación, que fundamentalmente están todas conectadas con la protección y tutela de los derechos y libertades, de los derechos fundamentales, en relación a diferentes cuestiones o a diferentes desafíos, y una de esas líneas es precisamente el tema de la investigación biomédica. Bien, vamos a adentrarnos, bueno, tenemos con nosotros a la profesora Yolanda Gómez, a la que doy la bienvenida, que se ha incorporado a la sesión. Y vamos a ver entonces las cuestiones, ¿no?, de los desafíos en el uso de datos de carácter personal, que yo creo que pueden ser de su interés en relación a la investigación biomédica. Para ello vamos a hablar de 4 puntos o de 4 cuestiones fundamentales. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia y del valor que pueden tener los datos y por qué los datos cada vez son más relevantes, sobre todo teniendo en cuenta la potencialidad de las innovaciones tecnológicas y de el análisis de grandes cantidades de datos, de lo que se denomina Big Data o cantidades masivas de datos. Luego hablaremos de esas innovaciones tecnológicas y de las tecnologías que están en desarrollo y que pueden aplicarse precisamente al análisis y uso de datos. Luego presentaré los proyectos que están vinculados precisamente a analizar estos desafíos y que estamos desarrollando. Y luego me centraré en precisamente cómo estamos pasando de un modelo tradicional en el uso de datos, particularmente en el ámbito de los datos de salud, desde un modelo tradicional basado en el consentimiento del sujeto fuente o del titular de esos datos, a un modelo diferente en el cual las bases jurídicas, como ya está previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, son otras, entre ellas la propia investigación científica, y que ello exige pues que ese muy nuevo modelo que se está desarrollando y que también está en el nuevo reglamento que regula el nuevo espacio europeo de datos de salud, aunque también tendremos una sesión dedicada precisamente a ese nuevo espacio que ha creado la Unión Europea, aunque bueno, lo único que ha hecho es aprobar la normativa, el espacio tendrá que desarrollarse y crearse adecuadamente, y que necesariamente pues va a estar regido por una serie de principios generales y una serie de garantías que indudablemente tienen que estar en la normativa, o tenemos que conseguir que la normativa incorpore esos principios y garantías para que no se trate de un modelo que no dé seguridad al sujeto fuente de esos datos que se van a utilizar para la investigación científica, en este caso la investigación biomédica. Bien, en cuanto empezando por el primer punto, ¿no?, la importancia y el valor de los datos. Vivimos hoy en una sociedad digital donde progresivamente dedicamos pues una parte cada vez mayor de nuestro tiempo, incluso una parte de mayor calidad de nuestro tiempo, o unas horas muy importantes de nuestro tiempo, a lo digital, a todo lo que es las redes sociales. Y en muchas ocasiones también facilitamos al hacerlo muchos datos, incluso también datos de salud, cuando damos o hacemos público, ¿no?, toda la información relativa a cuándo entrenamos, o a cuándo vamos al gimnasio, o a cuándo comemos, ¿no?, o qué comemos. Damos una serie de información que puede vincularse a nuestra salud, o que puede afectar en última instancia a la salud. Incluso hay personas que publicitan en las redes sociales vídeos y otras cuestiones relacionadas con enfermedades o tratamientos a los que se someten, o de las consecuencias de esos tratamientos. Es decir, que al final muchas personas están dando información relativa a nuestra salud que puede ser importante, ¿no? Y que se integra, en definitiva, en unas nuevas pautas de comportamiento que podemos encontrar en la sociedad en general, y en particular en nuevas generaciones, son generaciones más jóvenes que cada vez son más mayoritarias. Se ha dicho que la sociedad en la que vivimos actualmente, algunos autores hablan de sociedad digital, otros hablan de Data Driven Society, o una sociedad orientada o dirigida por los datos, pero en definitiva se trata de poner el foco en la importancia que tiene lo digital, que tienen los datos en la actualidad. Por eso
también se habla de que los datos son el nuevo oro, el data gold, dada la potencialidad que tiene esa información o que tiene el análisis de esos datos para mejorar la prestación de servicios y también el desarrollo de nuevos y mejores productos por parte de las empresas, pero también por parte, en el caso de los servicios, por parte de las administraciones públicas. Y esto, que se puede decir en general, se puede aplicar en particular también al ámbito de la investigación biomédica y al ámbito de la salud. Por supuesto que podemos encontrar que en relación a esos datos hay datos de carácter personal, datos que identifican o pueden identificar a la persona, y datos de carácter no personal y también datos mixtos. A veces hay o se facilita una serie de datos que forman parte de un conjunto que es difícil fragmentar, en el cual encontramos datos personales y datos no personales, y que en ese caso pues tendremos que aplicar las garantías de los datos de carácter personal, ¿no? Dentro de los datos de carácter personal están precisamente los datos relativos a la salud de la persona, además como datos que requieren una especial protección por la información que facilitan sobre esa persona. Pero tanto la normativa sobre datos de carácter europea, sobre datos de carácter no personal, como la normativa europea, el Reglamento General de Protección de Datos, persiguen la libre circulación de los datos, obviamente, con ciertas garantías, pero veremos que el Reglamento General de Protección de Datos ofrecía unos márgenes tan amplios a los Estados miembros, que yo creo que era un reglamento que en realidad tenía espíritu de directiva, que los Estados miembros en algunos casos han utilizado ese margen para restringir la circulación de los datos de carácter personal, en particular cuando la finalidad es la investigación, de tal manera que se ha hecho muy difícil conseguir una libre circulación y un espacio europeo de datos para la investigación y en particular en materia de datos de salud. Precisamente esa problemática derivada del reglamento, que no olvidemos que el reglamento general es un reglamento que, aunque entró en vigor en 2018, es de 2016, pero que se ha quedado ya, digamos, atrasado, y requiere de nueva normativa que permita un mayor uso transnacional de los datos. La crisis sanitaria y la investigación en relación a las vacunas y a los medicamentos en relación con el COVID, pues demostró que teníamos problemas para efectivamente desarrollar investigaciones transnacionales que aprovecharan todos los datos de salud que teníamos en los diferentes Estados miembros, ¿no? Uno de los focos del espacio europeo de datos de salud va a ser precisamente ese, potenciar la libre circulación de datos de salud para la investigación científica, a la vez que también potencia el otro lado, la asistencia sanitaria en el ámbito europeo, facilitando que podamos ir con nuestra historia clínica y recibir asistencia sanitaria en cualquier país de la Unión Europea, ¿no? Y es que si nos fijamos ya no en la asistencia sanitaria, sino en la vertiente de la investigación, la verdad es que la gran cantidad de datos y su variedad mejora la eficiencia tanto de los servicios que se prestan como de los productos que podemos conseguir, que podemos lograr, que podemos descubrir, que podemos desarrollar, ¿no? Facilitando una ventaja competitiva, dicen a las plataformas, pero en realidad podemos decir a cualquier empresa que haya sido capaz de, en primer lugar, utilizar estas grandes cantidades de datos, atribuyéndole una ventaja en materia de datos por los efectos de la red de algoritmos, ¿no? Aunque esto, teniendo en cuenta los últimos avances recientes de este mismo año de algunas empresas, en particular de China, podemos ponerlo en cuestión, porque es verdad que precisamente es posible que, a pesar de que algunas empresas ya tengan esa ventaja en materia de datos algorítmica, porque han entrenado algoritmos con una gran cantidad de datos, pueden aparecer nuevas innovaciones que le saquen ventaja, ¿no? Con lo cual esto, aunque se ha indicado que era así, hay que ponerlo entre comillas. Pero sin duda, con independencia de que se puedan conseguir o no ventajas competitivas,
lo que es fundamental es el uso de grandes cantidades de datos y entrenar los algoritmos con esas grandes cantidades de datos, del tipo que sean, incluyendo, en su caso, los datos relativos a la salud, para la prestación de servicios sanitarios y también para la investigación, para la creación de nuevos productos de medicamentos. Es importante relacionar la economía de datos, la sociedad de datos y la regulación de los datos para tener una economía basada en datos, y ese es uno de los objetivos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en su hoja de ruta. Tenemos que desarrollar una sociedad de datos, pero una sociedad de datos que esté bien gobernada y adecuadamente regulada para tutelar los derechos individuales de las personas. La estrategia europea de datos va en esta línea, con este horizonte. Pretende convertir a la Unión Europea en un líder o una líder de la sociedad digital con un mercado único de datos, ¿no? Pero eso, lógicamente, tiene que hacerlo con las debidas salvaguardas, como luego comentaremos. El segundo elemento es que tenemos que ser conscientes de que las innovaciones tecnológicas y las tecnologías en desarrollo, muchas de las cuales pues ya conviven con nosotros mucho tiempo, ¿no? Tienden a la convergencia, ¿no? A converger a través de la integración de unas tecnologías con otras, incluyendo pues los nuevos, o no nuevos ya, porque algunos ya tienen años, sistemas de inteligencia artificial que utilizan capacidades algorítmicas y otras para posibilitar la toma o la mejor toma de decisiones o incluso la toma de decisiones en algunos ámbitos, ¿no? Ahí tenemos el Internet de las Cosas, la propia digitalización, los drones, los sistemas de decisión automatizada, los sistemas basados en grandes cantidades de datos, los sistemas de reconocimiento de voz, de imagen, de otros datos biométricos, robots inteligentes. Todos estos sistemas tienden a converger. Aquí tenemos, por ejemplo, la fotografía de un dron que incorpora una cámara, pero en realidad podría incorporar cualquiera de estos sistemas que fuera capaz de realizar un reconocimiento de tipo biométrico, ¿no? Luego tenemos que tener también pues, los androides, o tener presente la posibilidad de desarrollar robots inteligentes con apariencia humana e incluso que prácticamente sean capaces de emular las conductas de los seres humanos, ¿no? Se está avanzando muchísimo en esta tecnología y también vamos a tener que tener en consideración la posibilidad de utilizar sistemas robóticos para mejorar al propio ser humano, lo que se denomina transhumanismo, ¿no? Y luego pues, la cuestión del metaverso, de los metaversos, de las diferentes realidades virtuales que se van a desarrollar y que en esas realidades virtuales vamos a poder también realizar un análisis de los datos, incluyendo datos sanitarios, para la investigación. Muy conectado con esto están los tres proyectos que ahora mismo estamos desarrollando. Por un lado, la Cátedra de Gobernanza y Regulación en la Era Digital, que pretende precisamente aproximarse y estudiar los desafíos que presentan la gobernanza y la regulación en relación con la digitalización, fundamentalmente a través de tres ejes: Estado de Derecho, protección de derechos y democracia, y es en relación con la protección de derechos, en particular los derechos y principios digitales, en relación con lo que la investigación biomédica y la cuestión de los datos de salud entra dentro de los focos o del horizonte de investigación de este proyecto financiado por la Unión Europea. En segundo lugar, la Cátedra Isaac es una cátedra establecida en la Facultad de Derecho de la UNED gracias a un convenio internacional que se ha firmado entre la UNED y el Instituto de Física Aplicada Nello Carrara del Consiglio Nazionale della Ricerca italiano, y que tiene como objetivos la formación, investigación, transferencia y divulgación del conocimiento sobre los derechos individuales de las personas, la propia investigación científica y luego la cooperación entre instituciones o entre investigadores, entre grupos. Por tanto, uno de sus objetivos es facilitar todo lo que es la propia investigación y cooperación en investigación científica sobre diferentes temas, aunque en particular, por supuesto, sobre los propios derechos individuales y sobre la investigación científica, desarrollando pues actividades sobre bioderecho, derecho de datos e incluso sobre tecnoderecho o el derecho de la ciencia y la tecnología, ¿no? Este es el segundo proyecto, y el tercero es
precisamente donde se vincula directamente estas sesiones de seminarios abiertos que vamos a realizar, que es un proyecto que ha comenzado este año y que, bueno, este curso académico, porque comenzó en noviembre de 2024, y que pretende, pues, centrarse en reflexionar sobre los datos de salud, sobre el espacio europeo de datos de salud y conseguir, pues, ayudar a formar sobre los desafíos que plantea el nuevo espacio europeo de datos de salud, cuya normativa, pues, recientemente se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dicho esto, vamos a centrarnos ya en lo que es la parte central de la sesión, de la intervención, o que luego habrá un tiempo, pues, para preguntas, debates, reflexiones, en que cerraré la grabación y podremos, pues, tener un debate abierto y sin cortapisas. Yo quería plantear aquí cómo estamos cambiando de un modelo tradicional de tratamiento de datos que se ha basado en el consentimiento de la persona y, por tanto, en lo que es un interés individual. Pues, evidentemente, se trata, en definitiva, de un derecho, del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, y que está siendo sustituido de forma progresiva pero constante hacia un nuevo modelo donde el consentimiento de la persona no va a ser necesario y que, en realidad, se tutela a través de ese uso de datos para ciertos fines, principios generales y otra serie de intereses y bienes jurídicos que yo diría más bien de carácter colectivo, ¿no? Ahí tenemos el interés de la salud pública. Lógicamente se habla de la solidaridad en la protección de la salud pública y en el propio desarrollo y eficiencia y eficacia de la misión científica para legitimar o justificar el uso de datos, incluso para fines muy distintos para los que inicialmente se consintió la cesión de los datos. Aquí la cuestión es, o la problemática se plantea en relación con el uso secundario de los datos para investigación científica, más allá del consentimiento inicial, que está legitimado en el propio Reglamento General de Protección de Datos, pero que puede ir más allá, porque nos podemos encontrar desde el uso para proyectos de investigación similares para aquellos para los cuales se consintió, que se pueden considerar compatibles o líneas similares, o incluso plantear la cuestión del uso con fines de investigación científica para proyectos de datos que no se cuyo uso no se consintió nunca para fines de investigación, sino que se obtuvo en base a un consentimiento simplemente para asistencia sanitaria o se obtuvo de otra forma para otros fines, ¿no? Y que la base jurídica de legitimación de la investigación científica siempre va a hacer o puede hacer compatible desde la perspectiva del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, ¿no? La necesidad, eso sí, de que haya unas garantías, por eso es un modelo de principios y de garantías, porque si se permite, sí se va a exigir que haya unas garantías suficientes para el sujeto fuente, ¿no? La confidencialidad, la pseudoanonimización, dada la imposibilidad actualmente de una anonimización total y absoluta de los datos de salud, y el principio de minimización, es decir, usar los datos solamente en aquello que son necesarios para los fines para los que se obtuvieron, aunque en este caso no es para los fines que se obtuvieron, sino para los fines de investigación científica, pero solamente en la medida en que sean necesarios para ese fin sería el principio de minimización. Garantías y medidas de calidad y seguridad de los datos es una de las cuestiones donde va a insistir la normativa sobre el nuevo espacio europeo de datos de salud para evitar robos o hackeos de datos o que los datos puedan caer en las manos equivocadas y con fines de investigación que no son lícitos desde el punto de vista de la Unión Europea. Luego, otro principio que yo creo y una garantía también que es importantísima es la transparencia e información a las personas cuyos datos pueden ser objeto de utilización, de con qué fines se va a poder utilizar los datos. Aquí hay
es muy importante ser totalmente transparente porque para que las personas no se sientan engañadas o puedan tener desconfianza sobre el futuro uso que se va a hacer de sus datos, con independencia de cuál es la finalidad inicial de cesión de esos datos, sea la asistencia sanitaria o sea un proyecto en concreto, pero que se informe adecuadamente que esos datos podrían ser usados con otros fines que permite la normativa y en concreto los fines de investigación científica, ¿no? Y en su caso pues pueden ser cedidos en el ámbito europeo en el marco del espacio europeo de datos de salud. Eso sería muy importante que se garantizara. Y junto a ello y dentro del modelo, pues la relevancia de que siempre los proyectos estén controlados desde antes de su inicio, además de durante su ejecución y su revisión una vez finalizado, revisando que se han respetado las garantías legales y éticas del uso de los datos por parte de comités de ética de la investigación. Aquí vamos a encontrar que en función de la normativa aplicable, a veces se pueden exigir informes de distintos comités de ética de investigación. Podemos encontrarnos, sobre todo en investigaciones transnacionales, la necesidad de obtener informes favorables de comités de distintos centros de investigación de distintos países, pero yo creo que en el marco europeo tenemos que ir o debemos tender a que sea suficiente, en base al principio de confianza legítima, con un adecuado informe y un adecuado control por parte del Comité de Ética de Investigación del lugar donde se va a desarrollar la investigación y, en el caso de investigaciones transnacionales, del centro responsable del proyecto de investigación, porque si no, la burocracia va a ser excesiva y no se va a garantizar adecuadamente un proyecto de investigación científica que pueda ser desarrollado de forma eficaz, teniendo en cuenta los tiempos y la necesidad del análisis de Big Data, ¿no? Es importante la revisión y el control ético por parte de los comités de investigación, pero habría que identificar adecuadamente cuál es el comité que debe responsabilizarse sin necesidad de obtener varios, diversos o múltiples informes de distintos comités de ética, sin perjuicio de que los comités de ética que pueden estar involucrados en la medida en que haya investigadores de esos centros de investigación o en la medida en que esos centros de investigación vayan a facilitar datos para esos proyectos, puedan pedir a ese comité la información que estime necesaria para hacer adecuadamente también una revisión, pero sin exigir un informe preceptivo de esos comités. Todo ello teniendo en cuenta que si se aplica un modelo tradicional, el modelo tradicional del consentimiento informado, de forma excesivamente rígida, o a su vez el nuevo modelo lo hacemos tan difícil o tan burocratizado que lo hace inefectivo, pues el uso de Big Data no sería efectivo porque no podríamos en realidad utilizar grandes cantidades de datos. Piénsese que si cualquier persona cuyos datos están siendo objeto de utilización en el marco de un proyecto de investigación transnacional y que han sido pseudonimizados, pidiera que como no consintió usar esos datos para ese fin, que esos datos sean retirados, prácticamente si muchas personas hicieran eso, los proyectos, simplemente atender a las solicitudes, sería imposible desarrollar grandes proyectos que están utilizando datos de millones de personas, ¿no? Sería prácticamente irrealizable, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que pueden encontrar los proyectos basados en datos que sean transnacionales, que involucren a diversos centros de investigación, a diversos equipos y que manejen cantidades de datos abrumadoras, que es cuando en realidad puede ser interesante, ¿no? El análisis y el proyecto de investigación con datos. Insisto con datos porque no estamos hablando de proyectos de investigación con muestras biológicas, que es otra cosa, ¿no? Estamos hablando únicamente y exclusivamente de datos, de uso de datos, que pueden derivar de otros proyectos donde se han usado muestras biológicas, sí, pero que eso está sometido obviamente a otra normativa aparte de la normativa de datos, como la ley, en el caso español, la ley de investigación biomédica. Y tenemos que reflexionar sobre la necesidad de ponderar adecuadamente
entre los derechos vinculados a la privacidad, derechos individuales de la persona, pero también de protección, lógicamente, de su familia y de su esfera privada y de sus allegados, en relación también con el progreso de la investigación científica y otros derechos, ¿no? Y plantear, en su caso, ¿no? La profesora Yolanda Gómez alguna vez también lo ha planteado, una mayor participación de los titulares de los datos en los posibles beneficios o resultados de la investigación que se consigue, ¿no? A lo mejor sí se puede o podemos explorar, gracias precisamente a los sistemas de inteligencia artificial, mecanismos para que aquellas personas cuyos datos han sido utilizados o se utilizan incluso en grandes proyectos puedan obtener, si hay resultados positivos, algún tipo de compensación. No se trata de indemnizar o de posibilitar el lucro, sino de compensar por el beneficio obtenido gracias a los datos que se han podido utilizar, ¿no? Los sistemas de IA pueden ser capaces podemos buscar soluciones que no permitan la identificación de esas personas indebidamente, pero que sí permitan que esas personas puedan aprovecharse de los resultados positivos de los proyectos de investigación. Pero hay que valorar y pensar cómo sería ese modelo teniendo en cuenta los riesgos de reidentificación en el caso de pseudo-anonimización de datos. Dentro de esto, por supuesto que en el modelo europeo de protección de datos, pues la problemática se vincula fundamentalmente por el sistema multinivel y los diferentes niveles normativos, dado que estamos en un ámbito donde hay normativa armonizada a nivel de la Unión Europea en materia de datos. Tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, tenemos la Directiva en materia de protección de datos de carácter personal para fines de investigación criminal, aunque esta no se aplica a los datos de salud, sí a otro tipo de datos como los datos biométricos. Tenemos que tener en consideración también la normativa relativa a los datos de carácter no personal y las nuevas normas que se están aprobando, como el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. Y eso ponerlo en relación con la normativa nacional que podemos encontrar y otra normativa de ámbito internacional en el ámbito del Consejo de Europa y en el ámbito de Naciones Unidas que puede ser importante, ¿no? En el marco europeo, dentro del modelo europeo, que diferencia entre datos personales y datos no personales, aunque evidentemente en la medida en que en el Big Data fundamentalmente vamos a poder encontrar conjuntos de datos mixtos, esta diferenciación puede dejar de ser importante al final y tenemos que tender a pensar más bien en datos que tienen que ser protegidos o no, ¿no? Pero bueno, actualmente es verdad que hay una gran diferenciación en la normativa aplicable entre datos no personales y datos personales. En el caso de datos no personales tenemos un reglamento de 2018 que prácticamente garantiza la libre circulación. Tenemos que pensar que son datos que en principio, dado que no identifican ni permiten la identificación de las personas, son datos no especialmente protegidos ni protegidos, sino que la protección o la regulación es mínima y se garantiza la libre circulación y uso de esos datos, ¿no? Eso no quiere decir que esos datos no puedan estar protegidos en base a el know-how o propiedad intelectual de las empresas. A partir de ahí sí podemos encontrar cierta protección de esa información y es uno de los problemas que también va a implicar o van a implicar los nuevos espacios europeos de datos. ¿Cómo protegemos el know-how de las empresas? ¿En qué medida van a estar obligadas a facilitar una serie de información y datos y con qué límites? ¿Y qué se puede hacer con esos datos para no aprovecharse de los avances científicos de algunas empresas o de algunas administraciones públicas? Pero como datos no personales, pues hablamos de datos generados en procesos empresariales, procedimientos administrativos, generados por dispositivos industriales conectados, registrados por requisitos de mantenimiento, ¿no? Claro, aquí hay un montón de datos. Incluso en el ámbito de la asistencia sanitaria podemos encontrar datos que no tengan carácter personal y que sean datos meramente vinculados al procedimiento administrativo de asistencia sanitaria, que no permitan la decisión de la persona, ni sean datos relativos a la salud de las personas y que sean datos no personales. Lo que pasa es que van a estar normalmente van a estar incorporados a historias clínicas o expedientes donde vamos a encontrar también datos de carácter personal y en ese caso siempre hablamos de datos mixtos. Claro, la problemática de los datos mixtos es si realmente no podemos y es verdad que gracias a los sistemas de IA
quizá va a ser más fácil diferenciar y poder fragmentar y separar esos grupos, porque si se pueden fragmentar, pues posiblemente pues con los datos que no son datos de carácter personal, podemos no aplicar la normativa de protección de datos una vez los hemos separado y podemos, o es más fácil usar esos datos y transferirlos, y en cambio los datos personales vamos a aplicar la normativa de protección de datos y vamos a protegerlos. Pero si no es posible o no es rentable, o técnicamente es muy difícil, pues bueno, ese conjunto de datos mixtos tiene que estar sometido a la normativa de protección de datos personales. En materia de protección de datos personales, pues tenemos estas dos normas que ya he comentado, aunque desde la perspectiva de los datos de salud, la que nos interesa es el Reglamento General de Protección de Datos, porque la directiva, esta se utiliza solamente, la directiva 680, solamente para investigación criminal, que en principio no tiene relevancia los datos de salud para esto, sino estamos hablando de datos de otro tipo, ¿no? Estamos hablando de datos, de bases de datos criminales, de antecedentes penales, datos de ADN, datos biométricos, de huellas, de incluso pues, identificación facial, de identificación de iris de los ojos, bases de datos que se pueden utilizar con esos fines. Otra cuestión es que estos datos, en algún caso, el iris de los ojos, por ejemplo, y los datos de ADN, en algún caso, pueden en el futuro posibilitar realizar análisis de salud y desde la perspectiva podríamos cruzarlos también datos de salud, pero esta normativa se regula solamente para bases de datos con estos fines de prevención e investigación criminal. Y desde el punto de vista de esta sección no nos interesa. Aquí he puesto la definición que prácticamente no, es idéntica en las dos normas como datos de carácter personal, toda información sobre una persona física identificada o identificable, de tal manera que su identidad pueda determinarse directa o indirectamente, por ejemplo, pero es una lista abierta: nombre, un número de identificación, datos de localización, identificación en línea, elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de la persona. Pero es una lista abierta, de tal manera que en realidad cualquier dato que permita identificar a la persona, pues debemos considerarlo como un dato de carácter personal. Cuidado, porque también puede suceder que ciertos datos que hoy no son datos de carácter personal porque no permitirían por sí identificar a esa persona, gracias precisamente a los sistemas de inteligencia artificial y al análisis masivo de datos, puede ser que diversos datos puestos en conjunto, aunque independientemente no permitan identificar a la persona, permitan identificarla, ¿no? Con lo cual tendremos que llegar a la conclusión de que sí que serían datos de carácter personal. Pero habría que estar al momento y el estado actual de la ciencia y la tecnología a la hora de identificar un dato como dato de carácter personal o no. El reglamento, como saben, es una norma que tiene carácter general y es directamente aplicable. Entró en aplicación en 2018. Lo que pasa es que, como he comentado antes, pues precisamente preveía algunas previsiones, o tenía algunas previsiones, que permitían introducir medidas restringidas o incluso ampliar el uso de datos para investigación científica. Lo cierto es que los Estados miembros, lo que ha demostrado la experiencia, es que lo que han hecho es, en general, restringir el uso de datos con fines de investigación científica. Por eso la Comisión Europea señaló en un informe en 2020 que había muchos riesgos derivados de la normativa nacional de desarrollo de este reglamento que hacían que hubiera una fragmentación del mercado y que no se posibilitara el uso adecuado de datos, ¿no? Y que había que modificar esto, ¿no? Algunos de los desafíos que planteaba precisamente el Reglamento General de Protección de Datos es que, bueno, los datos se podían obtener y usar para investigación científica basándose en la base jurídica de legitimación del consentimiento del interesado, cuento informado y explícito del interesado, y luego posibilitar también el uso secundario de datos con fines de investigación científica, datos que se han obtenido para otros fines, que son legítimos, con independencia de que el fin pueda ser la asistencia sanitaria, la seguridad social, cumplir con un contrato, cumplir con una previsión prevista en la ley o el propio consentimiento, y que se van a usar de forma secundaria para otro fin. ¿Cuál? El de la investigación científica, ¿no?
El uso secundario sí que está posibilitado en el propio, con fines de investigación científica, en el propio Reglamento General de Protección de Datos, en el artículo 9.2J. Dice que siempre será compatible con la finalidad inicial, sea cual sea esta, conforme a lo previsto en el 5.1 en relación con el 89. Claro, la pregunta fue y siempre fue, y la discusión fue, si los Estados miembros podían condicionar o restringir este uso para las categorías especiales, ¿no? En particular los datos de salud, porque el 9.4 parecía que lo posibilitaba, ¿no? Aquí hay discusión, algunos autores entienden que no es posible porque sería una vulneración del propio reglamento que prevé que siempre va a ser compatible este uso secundario con fines de investigación científica, pero lo cierto es que algunos Estados miembros parece ser que han restringido esta posibilidad. El uso secundario con minimización quiere decir que no se tiene que usar los datos más allá de lo necesario para el fin, ¿no? Previsto, en este caso, la investigación científica, pero sin pseudonimización sería posible solo cuando los Estados miembros lo permitan. Es decir, que tenemos esos dos supuestos. Con pseudonimización siempre sería posible, según el Reglamento General de Protección de Datos. Podríamos plantear si se ha prohibido o se ha limitado por parte de un Estado miembro. Y el segundo supuesto, con minimización pero sin pseudonimización, en ese caso solamente estaría permitido si el Estado miembro, en la normativa de desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos, lo ha hecho. En ese caso, el Reglamento General de Protección de Datos exige que haya una obligación de información en relación a ese uso sin pseudonimización de los datos. Esto es el panorama que teníamos en la Unión Europea, y dada la fragmentación que se ha producido, porque cada país, lógicamente, o cada Estado, en base a su legítima política legislativa, ha decidido ir hacia un lado o hacia otro, fragmentar más y poner más límites, o posibilitar la investigación científica, permitiendo no solamente el uso de datos con fines de investigación científica con pseudonimización, sino incluso también sin pseudonimización, pero con el principio de minimización y con las obligaciones de información. En realidad nos ha dejado, yo les recomiendo, pues si tienen interés en ver la comparativa de los diferentes Estados miembros, pues un libro recientemente publicado coordinado por Valentina Colcelli, sobre precisamente el uso de datos en la científica a nivel comparado en la Unión Europea, compara el uso de datos en todos los 27 Estados miembros, ¿no? Y hace esta comparativa de ver cómo se ha fragmentado la regulación y los desafíos precisamente para la investigación científica por esta situación de la diferente normativa nacional y los problemas que ha creado. Pero lo cierto es que la Unión Europea ya lo identificó en 2020 y se ha puesto manos a la obra para corregir esta fragmentación a través de la Estrategia Europea de Datos y con los nuevos espacios europeos de datos. Se pretende precisamente conseguir un mercado único de datos, visto que no ha sido posible porque el Reglamento General de Protección de Datos tenía estas puertas abiertas que han utilizado algunos Estados miembros. Evidentemente se tiene que conseguir manteniendo el respeto del propio Reglamento General de Protección de Datos si este no se modifica, aunque nos podemos plantear si, dado que los nuevos, esto es un problema de análisis complejo, si los nuevos reglamentos que se están aprobando, como el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios, al ser una norma posterior, están modificando en su ámbito de aplicación el propio Reglamento General de Protección de Datos, aunque se remita al mismo, o bien algo parecido como ocurre con el Reglamento de Inteligencia Artificial, ¿no? El Reglamento de Inteligencia Artificial se remite al Reglamento General de Protección de Datos, pero en lo que es su ámbito de especialización puede estar corrigiendo en algunos aspectos si hay conflicto de normas el Reglamento General de Protección de Datos que es anterior, o el criterio de especialidad nos haría que siempre apliquemos el Reglamento General de Protección de Datos en relación al Reglamento de IA. ¿Y qué pasa con el Reglamento de Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que es mucho más especial o mucho más específico que el Reglamento General de Protección de Datos? Si hay conflicto entre él y el Reglamento General de Protección de Datos, debemos aplicar con preferencia
el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que es norma posterior, de misma categoría jerárquica y además más especial que el Reglamento General de Protección de Datos. Junto a eso, bueno, tenemos el tema del Reglamento sobre Gobernanza Europea de Datos, el Reglamento de Datos o la Ley de Datos, que todos están estableciendo pues, fechas de entrada en vigor y fechas de aplicabilidad posteriores para dejar un tiempo razonable a que haya una adaptación por parte de las administraciones y por parte de las empresas. La ley de gobernanza de datos es uno de los instrumentos pues más importante, ¿no? Que es uno de los instrumentos que pretende establecer los principios de gobierno del uso de datos en el ámbito de la Unión, facilitando que haya más datos disponibles y el intercambio de datos entre sectores y países para aprovechar el potencial de los datos, pero con una buena gestión e intercambio de datos, ¿no? Con más datos disponibles, una mejor innovación y una mejora en los datos sanitarios. No obstante, esta ley, la Ley de Gobernanza de Datos, que es aplicable desde septiembre de 2023, sigue manteniendo o sigue planteando que se va a respetar en todo caso las previsiones del Reglamento General de Protección de Datos. Lo que pasa es que quizá ya no va a permitir tanta normativa nacional limitadora, ¿no? Que sí permitía el propio Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Se va a mejorar, y eso se va a hacer sobre todo con la aprobación de nuevos reglamentos específicos, el tratamiento personalizado, ofrecer una mejor asistencia sanitaria y ayudar a curar enfermedades raras o crónicas. También se va a facilitar con el Espacio Europeo de Datos de Movilidad, de datos medioambientales, de datos agrícolas, de datos de administración pública. Se pretende crear una serie de espacios europeos de datos seguros que permitan el acceso y el intercambio de datos entre digamos, las entidades que estén interesadas y legitimadas para ello, ¿no? Administraciones públicas y empresas, pero obviamente que tengan los fines adecuados. Esto es lo que se llama espacios comunes de datos europeos, cada uno de los cuales va a tener un régimen jurídico específico y que ya anticipa la Ley de Gobernanza de Datos. Se trata de sectores estratégicos y de interés público y, por tanto, la Unión Europea está identificando esos espacios. Todos esos espacios, cada uno de ellos, tiene que ser un entorno o tiene que garantizar un entorno de tratamiento seguro, es decir, que respete la normativa de protección de datos y todas las cuestiones de ciberseguridad. Por tanto, vamos a tener que garantizar los derechos de los interesados, pero lógicamente eso tiene que hacer compatible a que esos datos se puedan circular, la propiedad intelectual, la confidencialidad, la integridad y la accesibilidad. Además, se debe garantizar una descarga y exportación adecuada de datos, por tanto vamos a tener que ver cómo se puede técnicamente hacer posible a través de un software o de softwares compatibles y que permita el cálculo de datos derivados mediante algoritmos computacionales, es decir, que permita la aplicabilidad de algoritmos o de sistemas de IA al conjunto de datos que yo me puedo descargar de esos espacios europeos de datos. Hasta ahora hay 14 espacios identificados que se están desarrollando. El primero de ellos es el Espacio Europeo de Datos Salud, que acaba de publicarse en el diario oficial de la Unión Europea. Hablaremos de él más detenidamente en la sesión dedicada al propio Espacio Europeo de Datos de Salud. Ahora solamente voy a comentar cuáles son sus objetivos y, bueno, decirles que ya se ha publicado en el diario oficial de la Unión Europea. Su objetivo es ayudar a las personas a controlar sus propios datos sanitarios, apoyando su uso para la mejora de la prestación de asistencia sanitaria y la investigación en la innovación, elaborando políticas públicas en materia de datos en el ámbito de la salud. Y es el más avanzado a nivel de desarrollo, ¿no? Porque teníamos una propuesta de 3 de mayo, se llegó a un acuerdo el 15 de marzo, se adoptó el reglamento el 21 de enero y recientemente se ha publicado en el diario oficial de la Unión Europea. Junto a ese espacio, que como digo tendrá una sesión específica, tenemos otros espacios europeos. Si se fijan en todos ellos, aunque nos interesen menos desde el punto de vista de la salud o de los datos de salud, verán que
En algunos casos podríamos encontrar que pueden ser interesantes también desde el punto de vista de la protección de la salud, ¿no? Tenemos el espacio europeo de datos industriales, el espacio de datos relativos al Pacto Verde, al medio ambiente, para la protección del medio ambiente, que puede tener vinculación con la salud pública y la protección de la salud pública, todas las cuestiones relativas al medio ambiente y al uso y a todos los datos que pueden ser importantes para el desarrollo de políticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático. El espacio europeo de datos relativos a la movilidad y de transporte, teniendo en cuenta pues, cómo afecta el transporte y la polución también a la salud de las personas, también puede ser interesante y puede haber investigaciones que tengan su horizonte y que usen este espacio europeo de datos de movilidad, el espacio europeo de datos de finanzas, el espacio europeo de datos de energía, el espacio europeo de datos agrícolas, que puede ser también interesante desde el punto de vista de algunas investigaciones en salud. Luego tenemos el espacio europeo de datos de las administraciones públicas. Yo aquí pongo algunos ejemplos para qué puede ser, pero como aún no lo tenemos desarrollado, tendremos que verlo, pero obviamente la administración sanitaria pública también es administración pública, ¿no? Habrá que ver si esos datos o esa información también forma parte de ese espacio europeo o en la medida en que hay un espacio europeo específico de datos de salud, esos datos solamente forman parte del espacio europeo de datos de salud. ¿Qué ocurre con los datos sanitarios? Con los datos sanitarios que no son estrictamente datos de salud, porque puede haber datos sanitarios y de la asistencia sanitaria que son datos de salud, pero puede haber datos sanitarios que sean de los procedimientos de asistencia sanitaria, pero que no estén vinculados a la salud de una persona. En este caso, sí pueden estar en el espacio europeo de datos de relaciones públicas, pero no en el espacio europeo de datos de salud. Bueno, esas son cuestiones que habrá que analizar en su momento. El espacio europeo de datos sobre cualificaciones en el ámbito educativo. Y este me parece muy interesante, el espacio europeo de datos de investigación, porque claro, aquí cabe cualquier tipo de investigación científica. Claro, tendríamos que, dado que el espacio europeo de datos de salud también habla de investigación y de innovación en la investigación, pero se centra sobre todo, quizá, mucho en la asistencia sanitaria, cuando tengamos el espacio europeo de datos de investigación también tendremos que plantearnos lo mismo que con el espacio europeo de datos de administraciones públicas, pero de forma más particular, ¿no? Los datos que sean interesantes para investigación biomédica deberían estar en el espacio europeo de datos de investigación, deberían estar en el espacio europeo de datos de salud, en ambos. Bueno, eso habrá que tener en cuenta y cómo hacer la conexión, quizá en un momento posterior, entre diferentes espacios europeos de datos. El espacio europeo de datos de turismo, el espacio europeo de datos relativos a la construcción, a la comunicación y el espacio europeo de datos de patrimonio cultural. Como ven, muchos espacios europeos comunes de datos que nos plantean algunos horizontes interesantes, ¿no? Como conclusiones de esta introducción que yo quería hacer en este primer seminario abierto sobre investigación biomédica y la importancia de los datos relativos a la salud para la investigación científica era pues que vean, que hayan identificado que efectivamente el uso de datos y de grandes cantidades de datos en materia de salud pública, tanto para la mejora de la asistencia sanitaria, pero también para la propia investigación biomédica y en particular para posibilitar unos mejores servicios y unos mejores productos, es muy importante. Que el desarrollo del mercado único de datos va a posibilitar que las capacidades de la Unión Europea, de sus administraciones y de sus empresas, que en los diferentes sectores en los que trabajan y desarrollan, y en particular también pues en el ámbito de la investigación biomédica y en el ámbito de la salud, van a poder acceder a ese espacio europeo de datos de salud, van a poder acceder a ese espacio europeo de investigación científica y que en esa medida y en la medida en que se haga van a posibilitar una mejora de sus procedimientos por parte de las entidades que se dedican a la asistencia sanitaria, mejora de la asistencia sanitaria, y las que dedican también a investigación, mejora de sus proyectos de investigación. Pero que la contrapartida necesaria es que tenemos que identificar adecuadamente si toda esta normativa que se está desarrollando va a ser capaz de garantizar todos los derechos que hay en juego,
cuál es la relación entre la normativa que se está aprobando con el Reglamento General de Protección de Datos, en qué medida puede haber conflictos en algunos casos de normas y en ese caso cómo debemos realizar la aplicación de la normativa adecuada y además buscar, si las garantías que se establecen no son suficientes, principios éticos y garantías éticas que puedan garantizar un modelo respetuoso con la dignidad de las personas y con los derechos de las personas. En definitiva, hay que buscar y construir, sobre todo en materia de Big Data y el uso de Big Data, acompañando al desarrollo normativo de estos espacios europeos de datos, un marco ético y normativo complementario adecuado también por parte de los Estados miembros. Los Estados miembros también tendrán algo que decir, ¿no? En relación con estos espacios, en la medida en que los reglamentos lo permitan, ¿no? Buena gobernanza, buena regulación y después una buena administración, un buen uso de esa normativa y de su aplicación para mejorar los servicios, en este caso, los servicios de asistencia sanitaria y también la propia investigación, los procedimientos de investigación que podemos gestionar, que podemos desarrollar en los centros de investigación de las universidades, de los institutos de investigación y también incluso por parte de las empresas privadas que se dedican a la investigación, ¿no? Habrá que analizar bien el uso de los datos y qué principios éticos y jurídicos hay que seguir. Muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la grabación para que podamos debatir con tranquilidad.